Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Carlos, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, muy bien. Mira, ¿te podrías presentar un poquito para que la gente te conozca? Sí, claro. Mm. Bueno, pues soy Carmen Riaño, soy psicóloga, llevo casi 30 años pasando consulta. Tengo también una escuela de educación emocional y ahora estoy pues en el lanzamiento de mi primer libro, que es El perdón, Ujú. Mira, aquí lo tengo para que la gente lo vea. que Oye, lo pueda ¿podrías, ver. sí, ¿me podrías explicarme antes de empezar a hablar del libro, esto de la escuela de educación emocional, esto es un poco porque vi que también compartías, ¿no? Un poco la entrevista en redes, en esta plataforma y me gustaría saber un poquito en qué consiste. Pues mira, la escuela de gestión emocional nació con la pandemia Ajá. porque había mucha problemática para acceder físicamente a los sitios. Es Ujú. una escuela online, no como la consulta, que la consulta doy las dos opciones, de hacerlo online o de Vale. hacerlo presencial, Ujú. pero la escuela es básicamente online. Hay distintos profesionales de la psicología con temas, cada uno un poco en lo que ellos están investigando o están trabajando. Por ejemplo, hay una chica que está trabajando en el tema de la felicidad y es uno de los cursos. Muy bien. Yo también imparto alguno. Hay otro que es cómo procesamos, cómo nos gasta el cerebro a veces determinadas trampas. Ujú. Y bueno, la idea es transportar la psicología en dosis puntuales y pequeñitas para no agobiar. Entonces son cursos de un mes, 2 meses lo máximo, Ujú. personalizados con tutor, y en el que la persona entra a tomar contacto en alguno de los temas. Este es un poco el origen de la escuela de gestión emocional. Porque yo me doy cuenta que con todo esto de las redes, cada vez la gente quiere contenidos más concretos, pequeñitos y nada de grandes tratados, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Es verdad que está unida con el libro, porque aunque el libro tiene su propio Instagram, en este caso, su propia red, sale también con la escuela porque digamos que el trabajo es un poco en la misma línea, ¿no? Y en la propia escuela también se vende el libro, o sea que va en las dos direcciones. Genial, ¿no? La verdad que parece muy interesante porque, ¿no? Además eso es lo que tú dices, a raíz de la pandemia, pues yo creo que esto se ha agravado mucho, ¿no? El tema de pues, la ansiedad, el estrés, bueno, diferentes temas yo creo que ya estaban quizás, pero no sé, yo siempre digo, al estar en casa también pensamos más en cómo nos Uh -huh. sentimos, cómo estamos, y entonces yo creo que estas cosas han hecho que, bueno, en cierta manera se disparen, pero también en cierta manera que la gente, pues, se escuche un poco a sí misma y pida ayuda, ¿no? También. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues mira, vamos a hablar de tu libro, El perdón, guía para perdonar y Vale. ser más felices. Y me gustaría, antes de nada, bueno, pues cómo surgió la idea de escribir este libro, qué pretendías con él, un poquito que nos expliques. Vale, cuando ya llevas tantos años pasando consulta como llevo yo, Ujú. ya hay determinados temas que detectas que están ahí en la sociedad y que no se están tratando de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, yo ya venía observando desde hace tiempo que el tema del perdón era un tema muy confuso para mucha gente. Primero porque parece un imperativo, ¿no? Todo el mundo tiene que perdonar cuando no es así. Es decir, es un planteamiento mucho más profundo, o sea, no se puede frivolizar o banalizar o hacerlo muy superficial. Luego me di cuenta del potencial que tiene terapéutico y recuperador para la persona que puede ejercer esto. Y luego, como tercera vía, que también me ha llevado a profundizar en este tema, es que me parece un recurso absolutamente maduro. Es decir, alguien que maneje el perdón con todas las otras habilidades psicológicas que necesita, como la aceptación, el no juzgar, el canalizar las emociones, el expresar. Creo que alguien que sea capaz de llevar este recurso adelante es una persona con un nivel de madurez importante. Entonces, como también me parece este un punto pilar en la sociedad, el tema de la madurez y el poder trabajarlo, pues bueno, se aunaban un poco todas las características en el mismo tema. Yo, por otro lado, ya lo había puesto en la consulta pues como recurso y como proceso para que las personas se recuperaran y a mí me ha funcionado muy bien.
Es decir, yo he visto que el proceso tratado, guiado y orientado ayuda mucho. Entonces, pues me lancé a escribir un poco por esto. Si has leído el libro, te puedes dar cuenta que es un manual de gestión emocional, que no solamente habla del perdón. ¿Por qué? Pues porque en el mundo emocional, del que no tenemos mucha idea, porque es la gran asignatura pendiente, yo creo que para el siglo XXI esto no puede esperar más. O sea, la educación emocional y la gestión emocional, o sea, es más que urgente. No podemos hablar 15 idiomas, por exagerar, ¿vale? Y llegar al espacio y no tener ni idea qué hacer, por ejemplo, con un día que estamos con la rabia que se nos sube por las paredes. Me parece que esto es urgente y que hay que empezar ya. Entonces, bueno, pues a mí se me daban una serie de variables que me encajaban para poder poner este tema en marcha. Creo que era el momento y creo que era acertado el poder orientar sobre un tema que muchas veces se vende desde lo religioso, se vende desde lo trascendente, que no le quito peso a esas variantes, pero que la mía es la psicológica. Quiero decir, a mí me parece esto un elemento para resolver, para armonizar y para alcanzar el equilibrio. Esto es lo que yo busco con el perdón, como toda parte, ¿no?, de la gestión emocional. Creo que todo te tiene que llevar al equilibrio. Claro. Entonces, bueno, este es un poquito el resumen. Claro, y es lo que tú dices, Carmen. ¿Cuántos años llevamos ya escuchando, ¿no?, sobre cómo la importancia, ¿no?, de gestionar las emociones, pero no acaba de eclosionar, ¿no? Yo digo, es el huevo que eternamente está a punto, pero no acaba, ¿no? Porque, yo pensé por un momento, y hablando de esto contigo antes de la escuela de gestión emocional, digo, a lo mejor con la pandemia, pues mira, pero bueno, sigue ahí, a ver si de alguna manera, yo creo que es lo que tú dices, y hablando con otros profesionales, al final el concepto somos analfabetos emocionales, queda un poco así decirlo. Total. No, pero la realidad. Es que es así, ¿no? Y quería hablar contigo dos cosas que has dicho que creo que son muy importantes. Uno es, y yo creo que también todo el mundo lo vemos, incluido yo, incluso a mí a veces me pasa también, ¿eh? O sea, yo a raíz de tu libro he reflexionado un poco también sobre cómo hago, ¿no?, ese perdón, y porque a veces tú crees, bueno, digo a veces, por no decir bastantes, tenemos tanta dificultad para pedir perdón, somos un poco orgullosos, ¿no?, según lo que hacemos y no estamos dispuestos, ¿no?, a rebajarnos, o eso creo que es ese concepto, ¿no?, de perdón, de rebajarnos, y no debería ser así, ¿no? Porque tú es lo que tú dices, y es otra cosa que también quería hablar contigo, el efecto no terapéutico que tiene el perdón. Claro, pero eso es una confusión. Yo creo que eso es, bajo mi punto de vista, un error de base. Perdonar es igual a madurez y la madurez nunca te va a llevar a, comillas, rebajarte, ¿no? Claro. Pero yo creo que estas son las ideas estas culturales que están por ahí funcionando y que tanto daño hacen. ¿Por qué? Porque no se han analizado ni gestionado bien. Entonces, a veces parece que el perdón es rebajarte. No, el perdón es analizar una situación, descargar las emociones para que no te amarguen la vida y resolver en la dirección que, si has leído el libro, tú decides. O sea, ni estás obligado a reconciliarte con la persona, ni estás obligado a seguir en esa relación si tú no quieres estar, pero sí que te permites a ti mismo y te das a ti mismo la posibilidad de soltar pues todo el lastre negativo que determinadas situaciones nos van a llevar. Uno de los temas que estás tocando tú también ahí un poquito es el tema del ego, el famoso ego. Quiero decir, es que hay veces que el ego está mal entendido, hay veces que el ego lleva tal el control de la vida de una persona que esa persona no puede poner en marcha los recursos, pero todos nos llevan al mismo punto, es decir, al tema de la falta de educación emocional. Es que esto tendríamos que ir, pues, primero primaria, como van los niños. Sí, entonces, en primero de primaria, pues a lo mejor solo hay que reconocer las emociones, porque no nos da para más primero de primaria. Claro. Entonces, reconocemos la alegría, la tristeza, y en segundo de primaria, pues a lo mejor ya podemos gestionarlas. Pues resulta que puedo gestionar la alegría y en primero no podía. Y así sucesivamente. Soy consciente de que el perdón es de los recursos complejos y elevados. O sea, he sido consciente durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque exigen de otros recursos.
O sea, la alegría tú la puedes identificar y es una emoción, es un sentimiento que tú lo identificas y digamos que ya tienes un trocito del aprendizaje de la alegría. Pero claro, para el perdón tienes que poner otras habilidades en marcha y a lo mejor el perdón pues lo tienes que aprender en tercero de la ESO, Claro. siguiendo el símil, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas estas ideas que funcionan por ahí y que son muchas veces irreales, pero que están conformando muchas veces la identidad de todos, pues no nos hacen madurar y no nos permiten tener un desarrollo emocional adecuado. Y bueno, no quiero repetirme, pero lo que te he dicho antes es que esto ya es urgente porque es que es el foco de un montón de patología física Claro. y emocional. Entonces yo creo que ya es momento de soltar todos los lastres y de coger el punto de la vida. O sea, a mí me gusta decir que hay determinadas situaciones y determinadas emociones, y lo habrás visto en el libro, que son aliadas con la vida Es verdad. y que no les estamos dando luz, porque estamos todo el rato en las que son más complicadas, ¿no? Las que yo defino como negativas. Entonces, claro, si nos perdemos la mitad de la película de esta vida, es que difícilmente nos vamos a enterar de qué va esto. Sí, sí, sí. Entonces, o sintonizamos con el mundo emocional. No tenemos más opciones, porque como no sintonicemos, es que esta película, en la sala que nos hemos metido de cine, no nos vamos a enterar de nada. Claro. Este es el problema que yo veo ahora Sí, 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 mismo. sí, sí. Y yo, Carmen, mira que te lo decía antes que trabajo con niños, o sea, te he dicho niños y niñas con autismo, pero también trabajo con otros problemas, ¿no? Y al final la gestión emocional es una cosa que ya se ve, que no se Sí, trabaja, a pesar de no que ya te cala, digo ¿no? que se ha mejorado y que se habla más y que la gente, bueno, al menos eso, se escucha más. No digo ya que se trabaje, pero que se escucha, sí que se escucha, Claro, ¿no? es que esa es una gran diferencia. Se escucha, pero no se No se trabaja. trabaja. Es decir, es que con los temas emocionales no solamente es importante la información, que lo es que también hay que ponerse a ello, ¿vale? Claro. Hay que atravesar el desierto. Es decir, no siempre es fácil, claro, o sea, es que para eso necesitamos orientadores, gente que nos guíe, es decir, que sepa un poco cómo se organizan todas las emociones o que sepa un poco al menos cómo dirigir el barco y Ujú. luego ponernos en la travesía. Sí, O sí, sea, sí. no tiene nada que ver leer un libro arriba en la proa Ujú. del barco que venga el vendaval. Claro, claro. O sea, Y es que no tiene nada que ver. sí, sí, yo el otro día hablando con una compañera, claro, porque yo puedo ejercer de orientador, ¿no? He hecho los estudios y demás, y digo, ostras, que haya solo un orientador por instituto, me parece, porque es que, vale, sí hay, pues esto, ¿no? Lo que hablábamos, autismo, TDAH, pero las emociones, bueno, son importantes, pero están ahí. No, no digo que sea una cosa más importante, sino que, bueno, un equilibrio, ¿no? Entre todas. Al final, también un chaval con TDAH puede tener una autoestima bajísima porque, bueno, es el Seguro. raro, porque se siente mal, porque no puede planificar, no puede organizar. Entonces, tenemos que ayudarle en ese aspecto. Entonces, me parece también un poco, aquí hago la demanda, no sé si demanda o denuncia, de que haya solo un orientador por instituto, me parece un poco vergonzoso. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Además, en unas etapas en las que hay tanta evolución Claro, emocional y psicológica en toda la total. infancia y en toda la adolescencia. Toda la razón, absolutamente, pero no está valorado en su Claro, justa medida el papel del orientador. totalmente, Carmen. Porque tú hablabas antes de, lo has dicho así, que existe, ¿no? O sea, llega hasta el punto del efecto, ¿no? Que tiene el perdón, de que no se trabaja y puede tener efectos patológicos, tú hablabas, ¿no? ¿Qué efectos puede tener a la larga? Al final lo que te hablas, no soltar, ¿no? No soltar un tema que a lo mejor eso Claro, se enquista. es que cualquier emoción negativa, concomitante con la vida, absolutamente, porque son parte de ella y tenemos que aceptarla, no resuelta, es decir, no bien elaborada, Ujú. no bien gestionada y sostenida en el tiempo. No te digo que en un momento determinado tengas un acceso de rabia que no gestiones y ya Claro, una vez que eso desaparece, estás en otro punto, pero sostenida en el tiempo, bueno, pues son foco de un montón de patologías. De esto hay muchísima investigación ya, ¿no? O sea, la relación de la ira con lo cardiovascular, por ejemplo. O sea, claro. la mala gestión de la ira con todas las alteraciones que están relacionadas a nivel, pues esto, cardiológico y de cierta gravedad. Y ya por no decirte las depresiones y todo lo que puede generar a nivel somático. Y Es decir, es lo que tú dices, hay muchas investigaciones,
Pero a día de hoy, o sea, al final, y eso también un poco hablando de la mala gestión que tenemos, que pues rabia, tristeza, todas esas emociones no las sacamos, nos las quedamos. O sea, y eso se va haciendo grande y grande, y sí, sí que es verdad que hay muchas investigaciones, pero yo creo que la gente pues aún no tiene Claro, pero capacidad de decir, sí, yo es que lo que creo es que no hay un planteamiento serio a claro, nivel estatal o a nivel, si quieres, ujú, Europa, sí, incluso sí, sí, mundial, en el que esto se plantee. Esto también puede tener determinadas ventajas, ¿vale? Porque alguien que viva en emociones negativas constantemente y que no sepa gestionar es absolutamente presa de la manipulación. ya, Alguien que gestione bien sus emociones positivas y sus emociones negativas no es tan presa de la manipulación. Y ya que decirte del miedo a la muerte, que ese es mm, el gran fantasma. mm, Es decir, mira con la pandemia cómo todo eso ha estado flotando y se ha jugado, bajo mi punto de vista, en algunos momentos por determinados sectores con ello, ¿no? claro, Entonces, bueno, pues también se puede pensar que en una sociedad como la que tenemos, en la que se potencian determinadas cosas y otras no, pues es que a lo mejor desde un punto de vista, vamos a decir, más global, no interesa, ¿no? Que la gente claro, sea más libre. claro, es Lo verdad. lanzo como hipótesis, No, no, ¿no? no, Es que estoy decir, totalmente de acuerdo. Mira, el otro día hablaba con porque, mi madre también, esto de control, ¿no? Pues cómo influyen también en nosotros el miedo que nos infunden, ¿no? Al final estamos claro, centrados en ese miedo que al final es una cosa que nos paraliza y no pensamos en otras cosas. Es así. claro, ahí está. Entonces, bueno, si llegamos a la luna, te vuelvo a repetir, y eso se puede hacer, no se puede gestionar y poner Ah, cursos y trabajar bien el mundo emocional. Hombre, a mí me resulta difícil de entender. sí, 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 es verdad, Carmen. Claro, pues y ahora, digamos que tú lo dices en el libro, o sea, yo estoy haciendo como si no hubiese leído el libro, pero lo he leído, pero quiero que también expliques un poquito. Vale. Los efectos, mm, que ya lo has dicho así un poquito por encima, pero lo contrario, ¿no? El efecto positivo que tiene el perdón en la persona. ¿Qué implica eso en la persona? El perdón básicamente es un recurso liberador. Ujú, Cuando digo liberador es que te hace transitar del mundo de las emociones negativas al mundo de las emociones positivas. Es decir, si uno realiza el perdón hacia algo, hacia alguien, sale de la rabia y del rencor y camina hacia emociones más amables, ¿no? Como puede ser la alegría, la plenitud, la paz. Es decir, te permite transitar de las negativas a las positivas, es como una especie de puente que te hace salir en una orilla y llegar a la otra, con mucho trabajo en el puente. O ujú. sea, el puente no tiene escaleras de estas que tienen el metro, escaleras eléctricas. Mecánica, No, el claro. puente es pico y pala, como casi todo lo interesante en la vida, ¿vale? Entonces, claro, o sea, que nadie se piense que se monta ahí y ya le transporta. No, es trabajo. Pero te pone en el mundo de las emociones positivas, que aprovecho también para decir que las tenemos muy arrinconadas. Véase la alegría, lo poco que se trabaja y lo poco que se fomenta, y todas las demás, ¿no? Lo que la gente más energética llama las de alta vibración. Ujú. Es decir, la alegría, la paz, la amabilidad. La amabilidad, yo en el libro hago un alegato a la Sí, amabilidad sí, porque me sí. parece Ujú. fundamental. La amabilidad, el factor de sostén que tiene emocional hacia la otra persona. Es decir, si alguien es amable con alguien, aunque no le conozca Sí. personalmente, le está haciendo un regalo a nivel emocional, ¿no? Ujú. El otro día me decía una amiga que ha leído el libro y que es orientadora de un colegio que lo había puesto y que estaba muy sorprendida cómo los niños estaban, bueno, pues trabajando esto de la Qué guay. amabilidad y todo lo que estaba esto sacando adelante, ¿no? Me decía, del libro, las dos emociones que más he trabajado ha sido la amabilidad y la traición, Ujú. porque tampoco es una emoción, y a esto se le dedica un capítulo en el libro, Sí, que se trabaje en los manuales de psicología. La traición no aparece y la traición la vivimos día sí, día también. O sea, es una situación absolutamente vital, ¿no? es verdad. Entonces, claro, cuando te pones a trabajar esto, pues efectivamente tiene sus beneficios. Y esto es lo que consigue el perdón. O sea, que transites hacia un punto de más armonía, de emociones positivas, de más calma y de más paz que creo que merecemos todos. Sí, Carmen. Y mira, pues el otro día hablando, porque con mis compañeros, ¿no? bueno, trabajan en el mundo de la psicología y demás, les hablé sobre tu libro y Uh salió -huh. todo el tema de, ostras, hay momentos, ¿no? En los que nos hacen algo, mira, relacionándolo con esa traición de la que hablabas, ¿no?
que dirías, guau, esto no lo voy a perdonar nunca, esto no se puede perdonar porque ha sido una traición de estas que a lo mejor rompe tus esquemas de valores, que pensabas, Totalmente, ¿no? sí. Tenías una concepción de esa persona que nunca pensarías que haría eso, ¿no? Y entonces, en esos casos, porque tú hablas, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, perdonarnos pasar por alto, ¿no? Que no hay que pasar todo, ¿no? ¿Cómo podemos perdonar ese tipo de cosas, ¿no? Que rompen nuestros esquemas y que parece que para nosotros es imperdonable? Mira, yo te diría que hay dos claves Ujú. fundamentales para enfrentar todo esto. Una es la libertad. Es decir, esto tiene que estar hecho desde un punto de libertad Totalmente. absoluta. Ujú. Absoluta. Si hay algún otro condicionante, tipo miedo, Ya, tipo presión mm, social, tipo presión familiar, no estás en un no sabes. perdón como el que Claro, yo defiendo en el libro, ¿no? total, En un perdón reparador. Porque claro, si estás perdonando una traición, por ejemplo, a un amigo, porque tu familia te está diciendo que que les no rompas esa claro, relación, eso es otra cosa. No juzgo si está bien o está mal, pero es otra cosa. O sea, eso no es un perdón liberador. Entonces, una de las claves es que tiene que ser desde la libertad. Es decir, tú decides. Entonces, desde esa misma libertad, tú a lo mejor decides perdonar una traición, pero un amigo tuyo permite que no, o sea, decide que no. Y es igualmente válido el que tú decidas perdonar como lo que ha decidido tu amigo que ha dicho no perdono. Es decir, cuando nos llega una ofensa, un agravio, una traición, es decir, todo el mundo un poco de las situaciones conflictivas, uno tiene que pasarlo por su escala de valores. Es decir, ¿esto cuánto de grave es para mí? Porque a lo mejor es súper grave para ti, pero para el otro no, ¿vale? Entonces, ahí la siguiente clave, la primera es la libertad y la siguiente clave es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a lesionar algún valor o a minimizar o a cambiarle la prioridad algún valor que para mí hasta ahora era importante? Es decir, si un súper amigo tuyo te ha hecho una traición y para ti la amistad es súper importante, pero no sabes muy bien qué hacer con la gestión, pues ahí también tendrás que valorar la amistad. Es decir, tendrás que ver, por un lado, la situación en concreto, es decir, si la quieres perdonar, y por otro lado, cómo queda tu amistad. Entonces, en ese reconducir y en ese balancear que vas a dar un paso diferente y te vas a posicionar de otra manera distinta, es donde está la decisión. Quiero decir, no hay reglas fijas para esto, ni hay reglas de ningún tipo. Es decir, esto es absolutamente personal e intransferible. Para ti puede ser súper importante perdonarlo y para el otro súper importante no perdonarlo. Se trata de que la libertad actúe en todo momento y de que uno tenga la flexibilidad suficiente para mirar sus valores cómo quedan después de este acontecimiento. Y a partir de ahí llegar a una conclusión que puede ser, mira, pues lo perdono y continúo con la relación, lo perdono pero no voy a continuar con la relación, no lo perdono. Y luego, respecto al punto de no perdonar, lo que siempre me parece importantísimo valorar es, ¿vas a poder con ello? Porque claro, si uno no perdona, pues la rabia, la ira, todo eso la va a tener más tiempo funcionando y uno tiene que gestionarlo de otra manera. Entonces ahí a mí me parece la pregunta clave es, ¿puedes con ello? Adelante. Es decir, valora la sobrecarga que va a suponer eso para ti, porque obviamente es una sobrecarga. ujú, Porque si toda la parte negativa de las emociones no provocaran todos los efectos todo, que provocan, claro, no sería necesario el perdón ni sería necesario probablemente algún otro recurso para mejorar eso, ¿no? Entonces claro. yo creo que ahí la pregunta es, ¿vas a poder con ello? Adelante. Yo creo que esa pregunta es clave, además es muy, muy clave porque, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que queda, yo a veces, ¿no? Me estoy poniendo en situación cuando me estás explicando esto, Carmen, de situaciones pues, que he vivido yo y que eso genera un malestar, Carmen. Tremendo, sí. Y claro, yo también te pregunto, el perdón no hace falta que sea cara a cara con la otra persona, sino es decir, No, que pase el tiempo y digas, vale, esto ya lo he perdonado, ya está, ¿sabes? No hace falta a lo mejor ir a esa persona y decirle, oye, lo siento por esto que no, pasó. no es necesario. Vale. El perdón es un acto íntimo, con uno mismo. Ujú, Es decir, donde tienes que lidiar es en tu fuero interno. ¿Perdono o no perdono? La siguiente opción de voy a pedirle perdón a la persona o no es siempre opcional. vale. No necesaria para el perdón, es decir, no se ve alterado el proceso del perdón porque entra en tu fuero interno, o sea, está en tu intimidad más absoluta
y lo otro, digamos, que es un complemento que a lo mejor te interesa o a lo mejor no para la relación que vayas a tener con esa persona. Ejemplo, si nunca más la vas a ver, pues a lo mejor tampoco es tan importante pedirla perdón. Si vas a tener que convivir con ella porque es un compañero de trabajo, a lo mejor te interesa limar asperezas. Esto también depende de cada persona cómo lo quiera valorar, pero el perdón es para uno, es un acto liberador individual. No miramos las consecuencias hacia el otro desde este planteamiento, es decir, es un recurso emocional, no es ni una regla moral, ni un juicio de valor, no, yo todo eso lo respeto, pero no es la forma en la que estamos enfocando aquí el tema del perdón. Porque mira, hay un tema del libro que es sobre la empatía y me parece súper interesante el tema ¿no? Porque a veces sí que es verdad que no nos rompen esos esquemas de valores, pero a veces también, no lo sé, también lo relaciono con la amabilidad de la que tú hablabas, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando vas a un supermercado o cuando vas al cine, ¿no? Y a lo mejor pides algo a la persona que está allí y te contesta así como un poco mal, ¿sabes? Regulín. Sí, regulín, ¿no? Que dices, ostras, y lo dices, ¿no? Juzgas, ahí dices, qué amargado, qué mala persona, seguro que tal, no sé qué. Y a veces también hay que tener ese trabajo y ese esfuerzo de decir, ostras, pues es que a lo mejor tiene alguna situación en casa que lo ha hecho, ¿no? Ha provocado esto, ¿no? Y yo creo que la empatía en ese sentido es básico para no entrar en ese sentimiento de queja constante, de negatividad hacia el otro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Que yo ya lo sé porque Sí, lo he visto en el libro, pero me gustaría saber tu opinión. sí, sí, la empatía es básica, pero la empatía es básica para la supervivencia diaria, te diría, más Ujú. allá del perdón, es decir, la empatía es, no sé, como el silabeo de los niños cuando empiezan a leer, ¿no? Haciendo un paralelismo otra vez con el mundo escolar. Claro, es decir, es que la empatía es lo que nos va a permitir trascender, es decir, superar el conflicto, porque en el momento que uno se pone en el lugar del otro y lo ve desde ahí, ¿no? Y entiende que están en una situación los dos de intentar sobrevivir, porque la mayor parte de los conflictos es una base emocional. O sea, en general, el otro te ha contestado mal, pero no tiene ninguna intención de amargarte el día. Claro. Aunque como consecuencia tú ya has pasado un día malo. Entonces, si tú eres capaz, desde la empatía, de trascender esto y de darte cuenta que el otro es un ser humano exactamente igual que tú, que hace lo que puede en este mundo emocional que nos viene muy grande, automáticamente la posibilidad de juzgar baja, la posibilidad de empatizar se ensancha y tú ya tienes una posición para poder perdonar. Claro, es que la empatía es como respirar. Claro, qué importante. Eso también, hablando un poco, ¿no? Y introduciéndonos también en el mundo escolar, qué importante es eso, ¿no? Porque a veces eso, vemos la contestación o vemos el insulto y bueno, ahí detrás a lo mejor ha habido una Sí, interpretación, ¿no? Pues es que antes me has hablado mal, ¿no? por Entonces, ejemplo, claro. es un ejemplo. Y me encantaría hablar contigo, Carmen, pero voy a ir centrándome. Y otro punto que me Vale. gustaría, dos preguntitas más, porque al final la corto, porque es que si no se hace muy Muy largo, porque largo, me sí, sí, pasaría sí, te contigo, entiendo. Carmen, un buen rato, ¿eh? Porque tengo varias preguntas, pero bueno, voy a centrarme en dos que creo que son las más así relevantes. Una es el Vale, tema del perdón hacia uno mismo, que me parece clave, porque hablando clave, también con sí. otras personas, cómo nos autoexigimos, cómo nos hablamos mal, cómo nos decimos ciertas cosas que nunca le dirías a lo mejor no sé, a tu mejor amigo, una amiga, una madre, a un padre, ¿no? Y No se cómo, lo dirías, cómo claro. nos exigimos a nosotros mismos en ese sentido y cómo nos castigamos, ¿no? Y cómo es importante pedirnos perdón por cosas que hemos hecho, ¿no? Y ya está, y hay no sé, nadie es perfecto, ¿no? Tú lo decías antes. No, bueno, ese tema es más que clave. Ese tema, si antes decíamos que la empatía es respirar, este tema es el cordón umbilical con la vida. Es decir, es verdad que esto se ve mucho, en consulta se ve mucho, las dificultades para perdonarnos y las dificultades para darnos oportunidades que a otras personas sí les damos y no hace falta que sean íntimos amigos. Bueno, esto está también en el acervo cultural. Es decir, no puede ser que haya tantísimo de esto. O sea, esto está imbuido porque lo estamos respirando, porque es que no puede haber tantísimo de esto. Esto es otra de las cosas que había que aprender desde que uno es muy pequeño.
Es decir, a ser educado, cuando aprendemos educación con los demás, primero tendríamos que aprenderlas con nosotros mismos. Cuando aprendemos a convivir con los demás, es que antes deberíamos aprender a convivir con nosotros mismos. Y es que toda esa fase previa no se hace, porque la socialización, como lo dice la palabra, es socializar, relacionarte con los demás, pero no contigo mismo. Con lo cual, lo tuyo no se ha trabajado nunca y va saltando como puede, ¿no? Entonces, es que eso es el cordón umbilical con la vida. Como no tengas un buen resorte para perdonarte, para aceptar que cometes errores y que los vas a seguir cometiendo, porque es que es así el tema, pues volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, no vamos a sintonizar con la cara amable de la vida, solo vamos a sintonizar pues con la enfermedad, la patología y el mal rollo. Claro. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar un poquito ¿no? Ese perdón hacia uno mismo? Carmen, ¿algún consejito? Ya sé que esto es muy amplio, que al Es muy final, amplio, sí. sí, pero no sé, esas personas Hombre, que ya yo pondría estén, el foco así, para dar una clave chiquitita, así una sí, pildorita pequeña, sí, sí, yo sí, pondría el foco en los errores. Es decir, cuando uno comete un error, que no sea un drama. Es decir, que uno le ha salido mal el proyecto, que no sea un drama. Es decir, que le ha salido mal y uno lo pueda tolerar. Es un trabajo mucho más profundo y habría que hacer muchas lo más sé. cosas, Ujú. pero bueno, para empezar vamos a poner el foco, es decir, vamos a meter la linterna justo cuando cometemos un error, cuando se nos ha olvidado enviar un email, por ejemplo, de ¡ay, lo tenía que haber enviado, que esto nos pasa a todos, y se me pasó! Pues que no sea un drama, o que ¡ay, tenía que haberme levantado hoy antes y es que al final no he podido levantarme de la cama! Pues no es un drama si te has levantado 20 minutos después. Hay muchos ejemplos. Claro, Esto sería un flexibilidad, poco, ¿no? ¿no? O sea, Flexibilidad. suavizar, Ujú. sí, y eso, y cuidar mucho la sensibilidad con uno mismo. Genial. Y, y ya esta es la última pregunta, Carmen. Y el Vale, respecto, lo mismo, ¿eh? Sé que esto es muy amplio, pero respecto a esas personas, ¿no? Que sí que ya no tanto con uno mismo, sino con algo, con alguna persona que ha pasado algo y está en ese proceso de rabia, ¿no? De la que tú decías. ¿Algún consejito? Ya sé que ya te digo, que no me gusta por aquí, pero bueno, algo que alivies de alguna manera, no sé, para el desahogo. el desahogo. Mira, el Muy bien. desahogo, a mí me parece fundamental el desahogo de las emociones negativas. Y eso es algo agradable, porque vas a soltar. Me refiero agradable a que te va a destensionar, te va a Claro, distender, te va a dejar un poquito mejor, ¿no? Es decir, animarnos a desahogarnos, ¿no? Que a veces estamos muy encorsetados y lo que nos apetecería en ese momento es poner una situación, pues que ponerla verde, la situación claro. es que mira, mi jefe ha venido, me ha cargado de trabajo, vale, anímate, no reprimas, porque este es otro mundo, el de la Ujú. represión Uf, emocional. muchísima gente. No reprimas y suéltalo. Es verdad que con el interlocutor adecuado, no es tu jefe el mejor interlocutor en una situación así, Claro. obviamente, pero sí, nos tenemos que animar a desahogarnos con el interlocutor adecuado, a soltar emociones, a que contengamos unos a otros. Es que eso también tendremos que aprenderlo. Es decir, a que el rato que estoy yo escuchándote a ti, te estoy ayudando a contener y te estoy ayudando a que reorganices tu mundo emocional y que eso esté naturalizado como la amabilidad, que también lo planteo en el libro. Tenemos ahí una responsabilidad social, un compromiso. Tenemos que hacer entre todos un mundo más amable. Me encanta cómo has cerrado esto, porque es verdad, es tan importante y lo que tú decías, ¿no? Tener a alguien, ¿no? Con quien después hay estos problemas de salud mental, ¿no? Que hablamos, no tener a nadie que, También, sí. ¿no? Guardarse las emociones, no sé si es un poco cultural o porque, bueno, no sé muy bien el motivo, porque no tienes a nadie también, ¿no? No encuentras a nadie con quien expresarte. Esto, También, también. esto genera, bueno, pues todos los problemas que vemos hoy en día, ¿no? Y Carmen, ya para acabar, un poquito, un Mucho mensajito, dolor, claro. mucho dolor, claro, Dime. un mensajito final sobre tu libro, no sé, algo que quieras trasladar, esto te dejo a ti un minuto, lo menos, lo que tú quieras, pero un poquito, ¿qué quieres? No sé, algún mensaje que quieras trasladar sobre el libro o sobre alguna Eh, tuya, lo que tú quieras. sí, bueno, pues para cerrar, yo animaría a la lectura del libro porque creo que todos nos merecemos Ujú, un poquito de paz, ¿no? totalmente. Es decir, un poquito de pasarlo bien con nosotros mismos, un poquito de estar a gusto, un poquito de disfrutar de la vida, haciéndonos a nosotros el anfitrión de eso, ¿no?
marcándonos a nosotros mismos, porque nosotros nos lo merecemos todos, el poder disfrutar de nuestra libertad, que es lo que tienes que poner en marcha con el perdón, de las emociones positivas, que hay muchas y que tenemos que aprender a distinguirlas y a disfrutarlas también, que no hemos hablado de disfrutar de la parte positiva, pero eso también es un trabajo que hay que hacer. Y sobre todo, porque, es decir, es que tenemos que sintonizar con la vida. Y sintonizar con la vida pasa por transitar, vivir y disfrutar todo el mundo de las emociones positivas. Es verdad, es verdad. Pues nos quedamos con ese mensaje, Carmen. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por este maravilloso libro, que lo que tú dices, animo a que la gente lo lea. A mí me ha ayudado mucho, sobre todo para hacer una introspección, que ya la hago de por sí, porque yo soy bastante pero me ha puesto en situación cosas que había vivido y bueno, me ha removido cosas. Y eso yo siempre digo, siempre que remueve es porque ahí la emoción tenía que salir por algún lado. Y este libro lo ha hecho. Así que muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo, por todo. A ti. Y espero que en otro momento podamos hacer otra entrevista. Cuando quieras. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por todo. Adiós, Carmen. Un placer. Adiós.